nombre es Rodrigo Guarneros. Voy a presentar los resultados de mi proyecto integrador. Agradezco antes que nada las lecciones del Dr. Eric Telles. Mi actividad va a consistir en la construcción del sistema de información que soluciona un problema de acceso y organización de información, la recolección del corpus del documento, el modelado del documento, el indexamiento y búsqueda y presentación de los documentos, así como el análisis de agrupamiento y visualización de datos. Esencialmente me gustaría iniciar describiendo lo que va a ser mi corpus de datos, que desde mi perspectiva es un texto bajo estudio o un conjunto de textos. En este caso vamos a utilizar un repositorio común según lo que yo comencé a ver y a estudiar, llamado el Open Web Text, que utiliza básicamente textos y documentos y comentarios disponibles en Reddit. Vamos a utilizar básicamente la versión pequeña. Esta versión pequeña está en un formato DB. Y lo que me gustó es que encontré esta pequeña base de datos de prueba dentro de el repositorio Kaggle, donde básicamente la idea es que la gente comience a jugar con esta información, tratando de replicar los datos de GPT-2, un modelo generador de texto, como ya lo conocemos. Vamos a utilizar básicamente el concepto o significado semántico de la información. Nos vamos a ir por un análisis semántico. Lo que se hizo inicialmente, aquí describo un poquito de qué se trata, y lo que se hizo fue en la ingesta de los datos utilizar lo que se conoce como SQLite para efectos de tener la información en un formato mucho más amigable, y lo pasamos, básicamente hacemos una consulta en SQL para después pasarlo a un JSON. Posteriormente hicimos el preprocesamiento, que como vimos a lo largo de la clase, el preprocesamiento consiste en eliminar caracteres especiales, todo el texto en minúsculas, eliminación de stop words y tokenización. Lo importante en estas características de texto y que yo no sabía y que aprendí aquí es que existen textos en francés y en otros idiomas, incluyendo chino. Entonces, bajo esta tesitura, lo que hice, además de todos estos preprocesamientos que ya conocemos, es utilizar una librería que yo no conocía, que es LangDetect, para ver qué tipos de lenguajes hay, qué language detect, qué tipos de lenguajes hay, y detectarlos. Básicamente esa fue mi introducción. Realmente cuando uno va definiendo basados en la librería NLTK para ver las stop words y también considerarlas dentro de nuestro filtrado, iniciamos la limpieza de los datos utilizando básicamente funciones muy sencillas que ya hemos visto a lo largo del curso, como stop words, donde por ejemplo, una vez que ya tenemos limpios los textos, comenzamos a quitar esas palabras que no nos dan información, ¿no? En este caso como el de, as, entre otras palabras que son comunes dentro en el lenguaje en inglés y que se pueden eliminar. Lo mismo se puede hacer en español, pero por la naturaleza de los datos utilicé esta. Inicialmente, cuando ya se tienen tokenizados los datos, ya tengo alrededor de 743 documentos de diferentes extensiones en inglés ya tokenizados. Después se procedió a la vectorización, que como sabemos utiliza la frecuencia relativa de los documentos para efectos de tener un índice invertido que permita hacer búsquedas más rápido, utilizando básicamente una matriz que ya tenemos aquí, la matriz indexada, donde podemos ver las diferentes palabras dentro de nuestra bolsa de palabras y la frecuencia con la que se van presentando a lo largo de cada documento. De ahí
que se conozca como índice invertido, porque tenemos primero las palabras como columnas y su frecuencia en renglones por cada documento. Posteriormente nos fuimos a la similaridad de coseno. Es muy poderosa. Cuando yo la entendí me di cuenta de lo poderosa que es, considerando que cuando dos documentos son idénticos, el coseno es igual a 1, y porque son idénticos en su vector, están sobrepuestos los vectores, son idénticos, el coseno es igual a 1, dado que el valor o la distancia o el ángulo entre los dos vectores es 0, y cuando el ángulo de los vectores es 90 grados, que es el máximo, tienes un coseno igual a 0. Finalmente, ya una vez teniendo me di a la tarea de ver básicamente una idea de cuáles son esos documentos y cómo se diferencian, y pasé a la clusterización porque quería visualizar esos documentos, cómo se veían. Una vez que se definieron bajo el método del codo y la silueta, podemos ver que el número de clústeres que se recomienda es 7. Lo que se hizo fue básicamente calcular los clústeres mediante un modelo de K-means, donde la mediana es básicamente la medida de tendencia central, y lo que buscas es una distancia euclidiana para que bajo varias iteraciones y donde ya no se puedan mover las distancias, puedas llegar a esas similaridades más importantes. Lo que obtuvimos fue una visualización de clúster de documentos con TSN también, que se considera como una medida mucho más robusta para el tema de las distancias y el tema de la representación en 2 dimensiones como un componente, y podemos ver nuestros 7 clústeres aquí. Hice el ejercicio y vi que el clúster 0 se refería a dudas de uso de tecnología. Comencé a revisar cada uno de los documentos en función, como pueden ver aquí, en función de lo que yo iba viendo en los clústeres, y fui viendo los documentos de qué trataban, y llegué a la conclusión de que el clúster 0 se refiere a dudas de uso de tecnología, el clúster 1 entretenimiento, videojuegos y deportes, temas de política, clúster 3 se refiere a siniestros como incendios en iglesias y catedrales. Tiene muchísima cohesión, se refiere a en particular, donde ustedes pueden ver que están muy unidos los puntos. Eso implica que son muy similares los documentos, y efectivamente se pudo comprobar haciendo esta búsqueda, digamos, manual. Temas de noticias, el clúster 4 se refiere a temas de noticias locales y vialidad, el 5 se refiere a elecciones y votación, y el 6 se refiere a la creación literaria de películas y canto. Una vez que tenía esto, dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un sistema de consulta Googles MX, donde básicamente lo que se está haciendo es, el usuario presenta como etapas una consulta, la misma se debe vectorizar para que se compare con nuestra matriz en el índice utilizando similaridad de coseno. Se calcula la similitud de espacio vectorial calculado y el sistema recupera los documentos similares. La velocidad con la que se logró esto, aquí van a poder ver las funciones, y aquí es un ejercicio hecho a mano, donde yo le preguntaba o ponía como query el cambio climático, ¿no? El impacto del cambio climático. Esencialmente, cuando esta información se tokeniza, vectoriza, se transforma de la misma forma como lo hicimos al inicio para nuestra bolsa de palabras, para nuestro corpus, encontrábamos los documentos que tienen que ver con pongo aquí el documento y la similitud con la que se encontraban, ¿no? En términos de coseno. Y finalmente, lo que se pudo ver, lo que se hizo fue una aplicación sencilla, utilizando IP widgets, que ya lo había utilizado en otras tareas previas, y lo que se puede ver es que tú defines la búsqueda, se hace una función, se presenta el query y entonces se hace más amigable. Por ejemplo, aquí si yo quiero saber algo sobre Donald Trump, como mi query, vean qué rápido hace la consulta, Trump. Lo que puedo encontrar son los documentos más similares respecto a la búsqueda,
y inmediatamente me da el documento 30 con similitud de 0.4252, o sea, algo muy cercanos a ambos documentos, donde se habla sobre por ejemplo, aquí podemos ver que dice aquí: nosotros conocemos o estamos seguros que el tipo de hombre que es Donald Trump, qué tipo de hombre es Donald Trump, entre los tweets y todo lo que hace él, y es una nota crítica sobre lo que se considera como el poder que tiene Donald Trump, un análisis de la persona. Después tenemos el 98 con similitud de 3065, básicamente hablando de del impeachment, pero el procedimiento de impeachment que se le estaba haciendo al presidente Donald Trump para hacerle cargos sobre el tema de la revelación de información y el tema de otras cosas. Y así podemos hacer búsquedas, por ejemplo, en términos de Star Wars, por ejemplo. Aquí está, a pesar de que lo escribo mal, también busca, en virtud de que tenemos una vectorización de palabras, busca elementos como esta nota, que tiene una similaridad de 0.2732, es el 585 y se trata de el día de Star Wars, ¿no? Si no mal recuerdo es octubre 4, una cosa así. Básicamente esto es lo que logramos, y este sería mi proyecto integrador. Gracias por su atención.